Hace escasamente 1 hora con 30 minutos, este día 4 de diciembre de 2023, externé mi opinión respecto al conflicto político que se vive en Nuevo León, en el sentido de que no había incertidumbre jurídica respecto de qué persona era el gobernador de esa entidad federativa, y concreticé que lo era el señor Luis Enrique Orozco, porque tiene a su favor una suspensión definitiva de la Corte que lo autorizó, lo reconoció como gobernador interino y que además tomara posesión inmediata de su cargo, y que por otro lado el señor Samuel García necesitaba pedir autorización del Congreso para poder regresar nuevamente a la titularidad del gobierno del Estado, porque así lo señala el artículo 86 de la Constitución Política de ese lugar, que establece que las determinaciones del Congreso tienen el carácter de ley o decreto. Sin embargo, hace exactamente 2 horas se anunció que el señor Luis Enrique Orozco renunció al cargo de gobernador interino y que hizo lo propio presentando esa solicitud de renuncia al Congreso, y que era lo mejor, que porque había cierta incertidumbre, que el pueblo de Nuevo León no sabía realmente quién era el gobernador y que no quería cooperar a una falta de certidumbre jurídica y política respecto a la estabilidad del Estado de Nuevo León. Pues acabo de observar un video en donde el Congreso da cuenta que efectivamente el señor Luis Enrique hizo la solicitud de renuncia, y que por su parte el señor Samuel García también hizo lo propio presentando la solicitud para que se le habilitara para regresar al gobierno de Nuevo León, lo que así sucedió, de acuerdo a las siguientes declaraciones de los integrantes del Congreso, así. Los titulares de los poderes legislativo y judicial solicitamos este lunes un espacio de diálogo con el gobernador interino de Nuevo León. El gobernador con licencia y los funcionarios estatales realizaron los últimos días una serie de actos tendientes a obstaculizar el ejercicio del cargo del gobernador interino, quien fue designado legítimamente por el Poder Legislativo y reconocido por las instancias judiciales correspondientes, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy queremos anunciar a la sociedad que previo diálogo y por común acuerdo entre el gobernador interino y en un acto de profundo compromiso con Nuevo León, teniendo el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y anteponiendo el interés público, se ha decidido el gobernador interino Luis Orozco hacerse a un lado con el fin de que se pueda procesar el regreso de Samuel García. Como es de todos públicos, hemos recibido la intención de Samuel García de reasumir sus labores como gobernador, y para darle certeza a esta crisis de ingobernabilidad que nos llevó Samuel García, estamos haciendo un frente común para trabajar para y por Nuevo León. Esta mesa directiva del Poder Legislativo dará trámite expedito a las solicitudes presentadas. Luis Orozco ha aceptado la intención que tiene este Congreso de tomar la intención de Samuel García de reasumir, y él se los hará saber en un mensaje. Quiero reconocer la voluntad y las ganas de servir de Luis Orozco y su pronta respuesta al llamado de este Congreso para buscar recuperar la gobernabilidad del Estado de Nuevo León.
Esta semana hemos vivido la cima de la ingobernabilidad, que se ha vivido de diferentes maneras a lo largo de los últimos 2 años. Bueno, el resto del anuncio no pasa de ser palabrería hueca que no tiene ningún sentido, porque lo único que demuestra, en mi concepto, es una farsa, es un teatro en donde pudo más la política, las componendas convenencieras, porque la Constitución General de la República y la Constitución Local de Nuevo León dan clara certidumbre de que la designación como gobernador interino al señor Luis Enrique Orozco era legítima, porque además estaba avalado por la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenando que de inmediato tomara posesión de su cargo, lo que no le fue permitido, y abusivamente el señor Samuel García, sin autorización del Congreso, por sus pistolas, se apoltronó en la silla de gobierno, como lo hizo saber su secretario general, en donde anunció al gobernador interino que iba a retomar su cargo de gobernador, y lo hizo de facto, violando la Constitución y además violando la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lo iba a hacer acreedor a una sanción y a una destitución de empleo previo a su desafuero en los términos de los artículos 103, 107 y además en base al artículo 267 de la ley reglamentaria, que es la ley de amparo. Y ello lo único que ha provocado es que la población de Nuevo León advierta que es una farsa, que la Constitución no se respeta, que la utilizan cuando les conviene y la violan constantemente. Es decir, que es un juego, que la Constitución no sirve de valladar contra los actos y omisiones de las autoridades que violan, vulneran o restringen las garantías, las normas generales y los artículos 14 y 16 de la misma, así como los tratados internacionales. Y esto provocó que el señor Samuel García se pitorreara, porque burlonamente, al ser entrevistado posterior a esta reunión del Congreso, que él es el gobernador y que inclusive tenía una reunión con un personaje estadounidense así. Menciona el PRI y el PAN que se encuentra usted como usurpando funciones. Soy el gobernador constitucional y tengo ahorita reunión con el embajador de Inglaterra. Saludos. Lo que mencionó alguien de la Garza, de que usted también... Eso de plano es una burla, es algo ofensivo al pueblo de México. Yo en lo personal consideraba que el pueblo de Nuevo León estaba integrado por hombres íntegros, honorables y con respetabilidad, y que su palabra era sagrada. Y resulta que nos están dando una muestra de que no tienen calidad moral, de que no tienen principios morales, y que la dignidad seguramente la dejaron arrinconada, porque además les faltaron proteínas llamadas huevos, porque no es posible que se burlen de la Constitución y de paso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que le hayan dado a tole con el dedo a todos los habitantes de Nuevo León que creían
que se iban a acabar las corruptelas de Samuel García y que iba a brillar la justicia con la presencia del gobernador interino al destaparle todas las corruptelas y demás componendas que ha cometido Samuel en el gobierno de Nuevo León. Pues las únicas obras que supuestamente hizo, y así lo declaró, es haber conseguido que se instalara una empresa de automóviles eléctricos, Tesla, si mal no recuerdo, y párale de contar, porque el pueblo de Nuevo León sigue careciendo de agua y de muchos servicios que este señor no ha podido proporcionar, no obstante que juró en los términos del artículo 128 de la Constitución Federal respetar la Constitución federal y local y dar bienestar al pueblo de Nuevo León. Concluyo diciendo que en este país cuesta más la política corrupta, convenenciera, que la dignidad, el respeto a los derechos humanos y la Constitución General de la República. Por eso en México estamos como estamos.